Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a descubrir una información que trae detrás la ecuación de Schrödinger, al menos en el espacio de posición, y que nos va a permitir discutir algo que ya había mencionado antes. Lo primero que vamos a hacer es tomar la densidad de probabilidad. Ya sabemos que es el módulo al cuadrado de la función de onda. Ahora, si yo cojo esa densidad de probabilidad y la derivo con respecto al tiempo, obtengo una expresión sencilla, simplemente es derivar lo que tengo allá arriba. Ahora, sabemos que las derivadas temporales de la función de onda satisfacen la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Aquí las he reescrito. Entonces, aquí es para la función de onda y en este lado tengo la función de onda conjugada, donde vemos el cambio de signo acá. ¿Esto qué va a implicar? Que como este potencial, aquí en el potencial estoy suponiendo que no depende del momentum, ¿listo? De tal manera que solamente puede depender de la posición y del tiempo. Puede depender de tal manera que cuando yo tome el complejo conjugado no va a afectar en su conformación, solamente va a cambiar este signo. Cuando yo meta estas dos informaciones acá, este cambio de signo va a implicar que los términos del potencial se cancelen y solo tenga estas dos contribuciones. Vemos entonces que la derivada temporal de la densidad de probabilidad se puede escribir de esta manera, donde nuevamente he masajeado un poco de acá a acá para que me quede como la divergencia de algo. ¿Sí? Aquí se puede ver que estos dos términos se pueden identificar. ¿Por qué quiero tomarlo como una divergencia? De hecho, yo puedo definir acá una corriente. Voy a definir la corriente J de esta manera, como la parte imaginaria de este señor. Y nos damos cuenta que efectivamente J está aquí contenido. O sea que la derivada temporal de ρ, de la densidad de probabilidad, se puede escribir de esta manera y ahí identificamos la ecuación de continuidad. Y sabemos que la ecuación de continuidad me está implicando que la integral de volumen de la densidad se va a conservar. Y esa es la probabilidad. Entonces lo que me está diciendo este proceso que estoy haciendo aquí es que la probabilidad se conserva. Dicho de otra manera, la ecuación de Schrödinger en el fondo sabe que la probabilidad se conserva. Y volvemos a lo que ya había dicho en algún momento, y es que la evolución temporal de un sistema es unitaria. De tal manera que esto sucede. Y fíjense de algo importante, y es que sobre el potencial yo no he hecho ninguna suposición, aparte de que no dependa del momento, que no aparezcan velocidades por ahí, por ejemplo. ¿Sí? Pero él puede depender del tiempo. Entonces, esta es una información importante que tenemos en la evolución de los sistemas cuánticos. Ahora, sabemos que aquí, cuando yo tomo el módulo al cuadrado de la función de onda, solamente me interesa pues su norma. Y al ser un número complejo, no solamente tiene un módulo, también tiene una fase. ¿Qué información trae esa fase? Para esto entonces vamos a escribir la función de onda de esta manera, donde tenemos que efectivamente la parametrizamos en términos de dos números reales, uno de los cuales es nuestra densidad de probabilidad y otra fase que vamos a tratar de identificar dentro de poco. Ahora, si ustedes toman esto y lo introducen en la ecuación de Schrödinger, van a tener en realidad dos ecuaciones porque van a tener una parte real y una parte imaginaria. Si yo tomo la parte real, voy a tener esta ecuación, que es la que me va a interesar. La parte imaginaria pues trae información sobre la densidad de probabilidad, que ahorita pues no voy a concentrarme en ella. El hecho es que tenemos una ecuación bien determinada que involucra pues derivadas temporales y derivadas espaciales de la fase. ¿Ok? Y va a depender pues del potencial y algo extra acá. De hecho, va a ser conveniente, por ejemplo, escribirla no en términos de esta, sino de una nueva S que me dejaría la función de onda de esta manera,
donde ahora, nuevamente tomando la parte real, voy a tener, bueno, introduciéndolo en la ecuación de Schrödinger, voy a tener esta expresión. Y ahora quisiéramos darle un sentido físico a esa ecuación. Y para esto entonces necesito hacer un paréntesis y recordarles un poco de mecánica analítica. Usualmente cuando hablamos de mecánica analítica pensamos en la acción y pensamos que la acción es una función de las trayectorias. Sin embargo, en la aproximación o en la forma de abordar la mecánica de Hamilton-Jacobi, lo que tenemos es que vamos a pensar a la acción no como una función de las trayectorias, sino como una función de las posiciones como tal. Entonces voy a pensar un punto de origen y pienso más bien que voy a asignar a los puntos finales de las trayectorias un valor que voy a llamar la acción. Entonces esta acción pues va a empezar a entrar como una funcional generatriz, también se le llama, pero entonces la idea es que a las derivadas de esta acción se les puede asociar ciertos valores. En particular, sabiendo cómo está definida la acción, yo puedo tomar el diferencial de acción y encontrar cuáles son las derivadas de la acción con respecto a t y a q. En particular, cuando yo derivo la acción con respecto a q, encuentro el momento lineal, y cuando derivo la acción con respecto a t, encuentro menos el hamiltoniano. Esta segunda nos va a ser de utilidad porque entonces estoy describiendo una relación entre la acción y el hamiltoniano. Y entonces voy a encontrar una relación que, utilizando la otra expresión que me dicta que los momentos lineales son las derivadas con respecto a las coordenadas, se encuentra lo que se conoce como la ecuación de Hamilton-Jacobi. Ahora, ¿dónde he reemplazado en el argumento del hamiltoniano el momento lineal? Donde aparecen los momentos voy a reemplazarlo por las derivadas de la acción como había expresado antes. Ahora, si yo soy explícito con el hamiltoniano, voy a encontrar esta ecuación, donde entonces ahora se interpreta la acción como la función principal de Hamilton, donde tenemos derivadas temporales, derivadas espaciales de la acción y una dependencia del potencial. Ahora, viendo esa ecuación y viendo los resultados que hemos encontrado, vemos que efectivamente lo que estamos encontrando es que la ecuación de Schrödinger se puede interpretar como una ecuación de Hamilton-Jacobi con un término extra, que es precisamente un potencial cuántico, se le denomina. Entonces tenemos esos dos términos extra que van a corregir la ecuación de Hamilton-Jacobi. De hecho, entonces yo puedo pensar en un límite clásico donde estos términos, el potencial cuántico va a ser irrelevante con respecto a las otras variaciones. Entonces las segundas variaciones en el espacio van a ser irrelevantes y entonces voy a encontrar la ecuación de Hamilton-Jacobi clásica, ¿sí? Entonces por eso se le denomina el límite clásico. Ahora, ¿por qué esto es interesante para nosotros? Porque precisamente la ecuación de Hamilton-Jacobi es una instancia, y tal vez la única en mecánica clásica, donde la descripción de partícula y la descripción de onda van a estar mezcladas. Porque entonces las fases o las superficies de ese constante se pueden interpretar como unos frentes de onda. Y aquí lo mismo, entonces decimos, voy a interpretar a este señor como unos frentes de onda y entonces empiezo a darme cuenta que efectivamente puedo recuperar esto que en algún momento habíamos dicho con de Broglie, donde decíamos que se le asociaba una onda a una partícula, y ahora aparece directamente desde la ecuación de Schrödinger, la mecánica ondulatoria. Entonces queda como
cerrado este ciclo donde ya tenemos que efectivamente, incluso a nivel clásico, podemos entender de dónde va a aparecer la interpretación ondulatoria. Podemos ser un poquito más precisos sobre qué interpretación darle a este señor y elaborar sobre la densidad de corriente que habíamos encontrado anteriormente para la conservación de la probabilidad. Teníamos dos términos de este tipo, donde veíamos aquí, reemplazando esta expresión, podemos ver que tiene esta forma, de tal manera que la densidad de corriente toma esta forma. Donde vemos que entonces el gradiente de la fase es el que me dicta qué tan rápido está fluyendo esa probabilidad. Qué tan rápido está perdiendo probabilidades en un punto para ganar en otro, o ganando en este punto debido al flujo que está entrando de otro lado. Y entonces nuevamente la interpretación de onda se empieza a ver. Vemos que hay como un flujo y podríamos entonces tratar de darle un significado un poco más tangible. Entonces, en este punto podríamos empezar a justificar que este señor puede ser una densidad de masa y pensar en que efectivamente lo que sucede es que las partículas están distribuyendo su densidad de masa sobre todo el espacio, pero eso tiene inconvenientes. Como ya hemos dicho, cuando yo realizo una medición, por ejemplo, la función de onda colapsa y entonces tengo que pensar en que las probabilidades en todo el resto del universo van a ser cero, y eso entonces implicaría que la masa que estaría, si yo interpreto a este señor como una distribución de masa, la masa que está afuera, entonces, ¿qué se hizo? Desapareció. Entonces vemos que efectivamente podemos rescatar la mecánica clásica a partir de ciertas aproximaciones sobre la ecuación de Schrödinger, y de hecho, precisamente muchas veces se dice que la mecánica de Hamilton-Jacobi es la forma más directa de obtener la mecánica cuántica. Vemos que efectivamente hay detrás una evolución unitaria que implica que la probabilidad se conserva. Bien, entonces para la próxima seguimos jugando un poco con la ecuación de Schrödinger. Nos vemos.